Dicen que detrás de las luces brillantes y los coches lujosos, siempre hay una historia que nadie se atreve a contar. Y esta es de esas que queman lento, hasta explotar. Antes de empezar esta historia, asegúrate de suscribirte, activar la campana de notificaciones y darle me gusta para más. Que Dios te bendiga. En la caótica y vibrante ciudad de Lumata, donde la música brota de cada esquina y la esperanza baila con la desesperación, vivía un hombre que, a simple vista, lo tenía todo. Su nombre era Elías, un empresario de 32 años con sonrisa desarmante, traje impecable y un aura que lo hacía destacar en cualquier habitación. Pero había algo que no podía ocultar, ni con todo el dinero del mundo: la soledad que le calaba hasta los huesos. Elías no era un hombre fácil de definir. Inteligente, astuto, generoso y completamente perdido en su propia vida. Cada noche salía a recorrer las calles como un fantasma buscando calor humano en los brazos de mujeres que no sabían su verdadero nombre. No lo hacía por placer, ni por capricho. Lo hacía porque, por unas pocas horas, podía fingir que no estaba solo, que alguien lo deseaba, aunque fuera por el precio correcto. A pesar de las advertencias de sus amigos, quienes le decían que ya era hora de sentar cabeza, Elías tenía una idea romántica y obstinada en la cabeza. Quería casarse con una mujer pura, alguien que nunca hubiera sido tocada por otro hombre. Pero en Lumata, donde la vida va deprisa y las oportunidades escasean, eso era como buscar agua en el desierto. A kilómetros de la ciudad, en una aldea olvidada por el progreso, dos hermanas luchaban cada día por sobrevivir. Alma y Naila eran como el sol y la luna, idénticas por fuera, pero completamente distintas por dentro. Después de perder a sus padres en un accidente trágico, se aferraban a lo poco que quedaba. Alma, la mayor, había hecho lo impensable para mantener a flote el hogar. Se había entregado al oficio más antiguo del mundo. Mientras tanto, Naila cuidaba la casa, cocinaba, lavaba, cosía y resistía. Se negaba a seguir el mismo camino que su hermana, incluso cuando la pobreza mordía más fuerte que nunca. Pero todo cambió el día que Alma enfermó gravemente. Sin fuerzas para salir a trabajar, desesperada y viendo cómo el hambre les arañaba las entrañas, le pidió a Naila que ocupara su lugar por una noche. Naila, horrorizada, se negó. Ella había soñado siempre con guardar su cuerpo para un futuro esposo, para alguien que la amara de verdad. Sin embargo, cada día que pasaba, la enfermedad de Alma empeoraba. Las hierbas del curandero del pueblo ya no servían. La desesperación se volvió una sombra en cada rincón de la casa. Alma, desgastada por el dolor y la impotencia, explotó. Siempre he sido yo la que lo da todo. He sangrado por esta familia mientras tú te escondes entre tus principios. Gritó con una furia que rompía el alma. Naila, entre lágrimas, intentó sostener su postura. Pero aquella noche, Alma, con voz temblorosa y mirada fría, le lanzó un ultimátum. Si no salía a la calle a conseguir dinero, tendría que irse de la casa para siempre. Y así, con el corazón hecho pedazos, Naila aceptó lo impensable. La hermana la vistió con sus propias prendas, una minifalda escandalosa, una blusa apretada y unos tacones que parecían una trampa. Naila sentía que su reflejo en el espejo era el de otra persona. Cada paso hacia la carretera principal era una lucha interna. Quería correr, volver atrás, pero la amenaza de Alma retumbaba como un eco imposible de ignorar. Fue entonces, cuando el cielo ya estaba completamente oscuro, que un coche de alta gama se detuvo frente a ella. Dentro estaba Elías. ¿Cuánto por la noche?, preguntó, sin reconocer el temblor en los ojos de la joven. Naila murmuró un precio, casi sin voz. Elías asintió y le abrió la puerta. Y en ese instante, el destino selló el primer giro de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. El auto olía a cuero caro y perfume importado. Naila apenas podía respirar. Sentía que estaba atrapada en una pesadilla con los ojos abiertos. Elías, sin sospechar nada, le acarició suavemente la pierna mientras halagaba su belleza, sin dejar de sonreír. Ella intentó responder con una mueca que pretendía parecer una sonrisa, pero cada gesto era un grito ahogado. Su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por el miedo, pero no podía echarse atrás.
no con alma dependiendo de ella, no con su techo pendiendo de un hilo. Llegaron a un hotel de lujo, uno de esos que parecen castillos modernos. Naila bajó del coche como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Las manos le sudaban, los pensamientos la atravesaban como cuchillos. Elías la miró con ternura y le propuso ir primero a un club para relajarse. Quería que la noche fuera especial. Ella dudó. Quería gritar que no, pero le ofreció más dinero. Dinero que en ese momento valía más que su dignidad. Aceptó. Dentro del club, las luces de neón y la música estruendosa la golpearon como una avalancha. Todo era demasiado fuerte, demasiado falso. Se sentó en un rincón mientras Elías pedía bebidas. Cuando le ofreció una copa, ella la rechazó, explicando que no bebía y que nunca había estado en un lugar así. Él la miró, curioso. Algo no encajaba. Sus movimientos eran demasiado nerviosos, sus gestos demasiado puros. No era como las demás. ¿Es tu primera vez en esto?, le preguntó, directo, pero sin burla. Naila asintió con un leve movimiento de cabeza, sin atreverse a decir palabra. La vergüenza le pesaba más que el maquillaje en su rostro. Elías la observó con detenimiento. Algo en ella le generaba una inquietud nueva, como si estuviera frente a un reflejo de sí mismo que aún no comprendía. Entonces, ella, sintiéndose presionada por la incomodidad, aceptó tomar un trago, pensando que el alcohol le daría coraje. Pero el golpe fue más fuerte de lo que imaginó. En poco tiempo, no podía mantenerse en pie. Todo giraba, todo se nublaba, y Elías, al verla tan mal, decidió llevarla de vuelta al hotel. La ayudó a entrar a la habitación, la recostó con cuidado y fue al baño a refrescarse. Cuando regresó, ella apenas podía abrir los ojos. Murmuraba cosas inconexas, entre ellas, algo que lo desconcertó. «No lo hagas, por favor, soy virgen». Él se rió, pensando que deliraba por el alcohol. Nadie virgen se vestía así ni se metía con hombres en hoteles caros. Se acercó, desabrochando su camisa, convencido de que era una fantasía más. Pero Naila seguía suplicando, con la voz débil y los ojos empapados de lágrimas. «No soy una mujer de la calle, solo necesitaba ese dinero para no quedarme en la calle». Elías se congeló. Algo dentro de él se quebró. Quiso ignorarlo, pero esas palabras tenían un peso distinto. Entonces, por primera vez en su vida, se detuvo. No porque no pudiera, sino porque no quiso seguir. Porque en esa mirada deshecha había más verdad que en todas las noches que había vivido hasta entonces. Y en lugar de tomar, besó. Con cuidado, con respeto, con una ternura que no sabía que aún quedaba en él. Y sin saberlo, acababa de romper su propio ciclo. Pero la noche aún no había terminado, y lo que sucedería después lo perseguiría como una sombra durante mucho tiempo. El amanecer encontró a Elías solo en la cama. Se incorporó con lentitud, aún envuelto en esa sensación extraña que había quedado después de la noche anterior. Buscó a Naila con la mirada, esperando verla dormida a su lado. Pero el espacio estaba vacío. Frunció el ceño. Se levantó de golpe y caminó hacia el baño. Nada. Fue entonces que la vio. Una pequeña mancha de sangre sobre las sábanas. El corazón se le detuvo por un segundo. Recordó sus palabras, los ruegos entre sollozos, y supo que había dicho la verdad. Aquella chica no había estado fingiendo. No era parte del mundo que él conocía. La había usado sin querer, pero sin ninguna excusa. En la mesita de noche encontró un objeto que lo sacudió aún más. Un colgante sencillo, con una piedra azul desgastada. Un detalle modesto que no pertenecía al lujo ni a la apariencia. Era un pedazo de ella. Ese día, Elías no pudo concentrarse en nada. En su oficina, las horas pasaron sin que él se diera cuenta. Su mente no dejaba de volver a aquella habitación, a la mirada de Naila, a su voz temblorosa y a ese beso que había sido más real que cualquier otra cosa en su vida. Se sentía sucio, culpable, devastado. Lo que había deseado por tanto tiempo, una noche con una mujer pura, se había cumplido de la forma más cruel posible. Durante días, Elías volvió al lugar donde la encontró. Mostró el colgante a otras chicas de la calle,
Preguntó por ella a cada rostro que se le cruzaba, pero nadie parecía conocerla. En el fondo, sabía que Naila no pertenecía a ese mundo, y quizás por eso era imposible hallarla. Mientras tanto, Naila había regresado a casa con pasos lentos, arrastrando su vergüenza como si pesara toneladas. Al ver el dinero, Alma se incorporó como si su enfermedad hubiera desaparecido de golpe. Tomó los billetes con manos ansiosas, olvidando por completo el dolor de su hermana, que no podía siquiera mirarla a los ojos. «Te acostumbrarás», dijo Alma sin remordimiento, al ver a Naila en la ducha tratando de borrarse la noche de encima. «No volveré a hacer esto jamás», gritó Naila entre lágrimas, su voz quebrada como su alma. Elías, por su parte, no podía olvidarla. Aunque su vida había estado llena de mujeres, ninguna le había dejado una huella tan profunda como Naila. No por su belleza, sino por su verdad. Durante semanas la buscó. Rechazó a otras, se distanció de todo, hasta que una noche, en una salida con amigos, sucedió lo inesperado. Uno de sus amigos, entre risas, le mostró una foto en su teléfono. «Mira esta belleza. ¿Es fuego?» Elías iba a ignorarlo, pero algo en la imagen lo hizo congelarse. En el cuello de la chica colgaba el mismo colgante que Naila había dejado atrás. Su corazón se aceleró. Era ella. Tenía que serlo. «¿Puedes enviarme esa foto?», preguntó, disimulando su urgencia. Horas más tarde, encerrado en su habitación, Elías investigó el perfil, pero algo no cuadraba. El nombre era distinto, y quien publicaba no era Naila, sino Alma. En una de las imágenes, entre filtros y poses provocativas, estaba Naila, más real que nunca, con el mismo collar y la misma mirada. Finalmente, después de tanto buscar, había encontrado una pista, y no iba a dejarla escapar. Elías no perdió tiempo. Tomó el número que aparecía en el perfil de Alma y lo marcó con las manos sudorosas, sin saber qué decir si alguien respondía. La llamada no fue contestada, pero él no se rindió. Al día siguiente, con el corazón latiéndole en la garganta, volvió a intentarlo. «¿Hola?», respondió finalmente una voz femenina. Elías tragó saliva antes de hablar. «Hola, soy Elías, no sé si recuerdas aquella noche. Quería disculparme. De verdad, yo no supe escucharte ni entender lo que me estabas diciendo. Dejaste algo conmigo, tu collar». Silencio. Del otro lado, Alma comprendió de inmediato que Elías no estaba hablando con ella, sino que creía estar hablando con Naila. Una oportunidad se dibujó como una chispa en su mente. «Ah, sí. ¿Cómo conseguiste este número?», respondió con una voz suavemente manipuladora. «Lo encontré en una red social. Por favor, solo quiero verte, devolverte el collar, tal vez hablar». «No quiero hacerte daño», suplicó Elías. «Está bien. Nos vemos en el centro comercial de Curema esta tarde», dijo Alma, sin mencionar ni una palabra a su hermana. Cuando Elías la vio, quedó desconcertado. Era igual, pero algo no cuadraba. La energía, la forma de hablar. Había una frialdad que no tenía la chica que conoció aquella noche. «Gracias por venir», dijo él, entregándole el collar. «¿Y? ¿Estás bien? ¿Ya no estás en la calle?». «Estoy empezando de nuevo», respondió Alma, fingiendo vulnerabilidad. «Pero necesito ayuda». Movido por la culpa, Elías le ofreció dinero para que pudiera rehacer su vida. Alma fingió sorpresa, gratitud, todo con una perfección escalofriante. «Gracias, Elías. De verdad, esto significa mucho», dijo, abrazándolo con una sonrisa que escondía un plan mucho más grande. Con el dinero que recibió, Alma se mudó a un barrio acomodado, montó una tienda de ropa y comenzó a frecuentar a Elías, alimentando la mentira de que era Naila. Él, aunque algo confundido, quiso creer que estaba empezando algo nuevo con la mujer que tanto lo había marcado. Mientras tanto, Naila vivía días cada vez más oscuros. Alma la había dejado sin nada, llevándose incluso los pocos ahorros que tenían. Ella, sola, recorría las calles buscando empleo, sobreviviendo a duras penas. Y entonces
En un golpe del destino, apareció un cartel en un edificio elegante. Se busca personal de limpieza. Sin pensarlo 2 veces, Naila entró y aplicó al puesto. Lo consiguió. La secretaria del lugar le dijo que empezaría al día siguiente. Y así fue como el universo, de forma silenciosa pero exacta, los volvió a cruzar. El primer día de trabajo, Naila entró a la oficina para limpiar, como le habían indicado. Mientras limpiaba el escritorio de un hombre que aún no había llegado, escuchó que alguien entraba. Era Elías. Él no la notó al principio, concentrado en unos documentos. Pero cuando ella, nerviosa, dejó caer un objeto al suelo, el ruido rompió el silencio. Elías levantó la vista, y por un segundo se le detuvo el mundo. La chica frente a él no era la misma que fingía ser Naila. Esta era ella, la verdadera, la que no podía olvidar, la que lo había marcado para siempre. Ella, en cambio, quiso salir corriendo, pero él cerró la puerta. «Espera», dijo él, con voz baja pero firme. «¿Eres tú?» Naila tembló. No quería que todo volviera, pero insistió. Le pidió que se sentara, que hablara con él, que le explicara. «Esa chica con la que hablé, la del collar, ¿es tu hermana?», preguntó, enseñándole una foto en su teléfono. «Sí», dijo Naila, bajando la mirada. «Ella es Alma». Y entonces, lo inevitable, las verdades comenzaron a abrirse paso entre las mentiras. Elías no podía creerlo. Cada pieza encajaba con una precisión aterradora. Todo ese tiempo había estado hablando con la hermana equivocada. Su expresión se tornó sombría, pero no de enojo, sino de una mezcla dolorosa de culpa y compasión. «Naila, yo no supe quién eras de verdad. Te busqué por todas partes. ¿Y tu hermana?», fingió ser tú. Naila, con la voz ahogada por las emociones, solo pudo asentir. No había odio en sus ojos, solo una tristeza infinita. «¿Por qué haces todo esto por mí?», preguntó, sin entender. «¿Por qué me cambiaste?», dijo Elías con sinceridad brutal. «Esa noche no fue una más. Fue el final de mi vida vacía y el inicio de algo que no supe nombrar. Solo supe que te necesitaba encontrar». Ella guardó silencio, y él, temiendo perderla de nuevo, hizo algo inesperado. La llevó a su casa, no para aprovecharse, ni para esconderla. Quería ayudarla, protegerla, reconstruirla. Pero Naila no se sentía cómoda. Sentía que no encajaba en ese mundo. Hasta que él, con voz firme, dijo: «Voy a conseguirte una casa. No quiero que dependas de nadie, ni siquiera de mí». Ella lo miró, desconfiada. «No soy una chica de compañía», le advirtió. «Y yo no soy un hombre que compra afectos», respondió Elías. «Solo quiero ayudarte, aunque no me ames, aunque solo quieras marcharte». Y fue ahí, en ese momento, que algo cambió en Naila. Por primera vez en mucho tiempo, confió. Días después, cuando Elías le mostró varios apartamentos lujosos, Naila los rechazó todos. No por arrogancia, sino porque había comprendido algo. «Quiero quedarme aquí», dijo, mirando el rostro de Elías con decisión. «Pero prométeme que nunca te acercarás a mí sin mi permiso». Él sonrió. Prometido. Convivieron, compartieron historias, se descubrieron, y entre lágrimas y risas, el amor brotó sin permiso, pero con fuerza, hasta que un día el pasado tocó a la puerta. Camila, la hermana, apareció de forma abrupta, exigiendo explicaciones, mintiendo, manipulando. Pero esta vez, Naila ya no se escondía detrás de nadie. Y Elías, firme, defendió la verdad. «Basta, Camila, jugaste con todos. Pero Naila, ella no necesita robar nada, porque se ha ganado todo». Avergonzada y furiosa, Camila se fue, pero no sin antes sembrar una última semilla venenosa. «¿Sabías que Elías te oculta algo?», le susurró a Naila. «No es quien dice ser». Aquella noche, mientras Elías hablaba por teléfono con tono grave, Naila escuchó solo fragmentos. «Necesito esos medicamentos urgente. Está muy mal», decía él con preocupación.
La mente de Naila se llenó de dudas. ¿Camila tenía razón? ¿Estaba Elías enfermo y se lo ocultaba? La angustia la consumió durante días, hasta que no pudo más. ¿Qué me estás escondiendo?, le preguntó con voz quebrada. Elías, sorprendido, le explicó que los medicamentos eran para su tío, gravemente enfermo. Pero las heridas del pasado la hacían desconfiar. Discusiones, silencios, distancia, hasta que una noche, cuando Elías iba a marcharse vencido, Naila lo detuvo con una súplica que salió desde lo más profundo. «No te vayas, te amo». Y con esas palabras, ambos se desarmaron. Elías la abrazó como si el mundo se deshiciera a su alrededor. Ya no importaban las mentiras, ni el dolor, ni las cicatrices. Se tenían, se veían, se elegían. La boda fue sencilla pero hermosa. La familia de Naila, antes ausente, intentó entrometerse por interés. Pero esta vez ella no lo permitió. Era su vida, su historia, su decisión. Camila, derrotada y sola, observó desde lejos cómo su hermana encontraba todo lo que ella había intentado robar. Y así, entre las ruinas de lo que fue, floreció algo nuevo, algo verdadero. Porque a veces, las noches más oscuras esconden los inicios más luminosos. Y Naila ya no era solo una chica perdida en una carretera. Era una mujer que había vencido el mundo con dignidad.